Le doy la bienvenida a este espacio, a esta mesa de análisis, a Víctor Hugo Hernández, analista de Casa, analista de Mega Noticias, y también a José Campillo. Él es ex procurador federal de Medio Ambiente y también abogado y director BL Grupo Consultor. Gracias a ambos por estar con nosotros en este mediodía aquí en Mega Noticias. Y bueno, pues este tema muy relevante, justo porque nos prende la alarma a todos, este código rojo básicamente que han alertado los expertos, que la ONU ha hecho un llamado a todos los países a que pues acaten cada una de estas acciones para poder pues por lo menos frenar un poco el tema del cambio climático. Ya es irreversible, pero los efectos que para nosotros pueda llegar a tener como humanos y que justamente es consecuencia de nuestra mano, básicamente de la mano del hombre, pues es esto que ya hemos visto: lluvias torrenciales, incendios forestales, granizadas de gran tamaño mucho más que una pelota de béisbol, inundaciones severas y que pues miles de familias están perdiéndolo todo. ¿Cómo entender esta situación? Pero ¿cómo deben de entender cada uno de los gobiernos esto? Inicio con José Campillo. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Mitzi. Es un gusto estar en tu programa. A la orden. Mira, ¿me escuchas? José Campillo, justo para que nos lo escucho. Mira, sí, bueno, realmente es un poco espeluznante el reporte que emite Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, sobre lo que está sucediendo con el cambio climático. Realmente está presentando un panorama que yo diría apocalíptico, y apocalíptico un poco en el sentido en que se manejaba en la Edad Media, ¿no? Parece que estuviéramos entrando a una edad oscura en donde las epidemias, donde los fenómenos naturales están causando estragos en la humanidad. Parecería que todo esto que está sucediendo, porque se está juntando los efectos del cambio climático, como tú lo decías, los incendios forestales en todos los ámbitos de la orbe, en las inundaciones, las lluvias torrenciales. Y bueno, nos estamos dando cuenta que hay dos cosas que han hecho la pérdida del gran patrimonio humano a lo largo de la historia, que son el fuego y el agua. El agua por la escasez que puede haber de ella, o por la abundancia que tenga, la manera en que puede torrencialmente afectar a grandes comunidades, y el fuego por la capacidad de destrucción que tiene, resultado precisamente de las sequías. Entonces, bueno, esto está afectando a grandes grupos de población, y podríamos ver en un futuro lo mismo que se advertía en la Edad Media, es decir, estos grupos sociales, migrantes, mendicantes, bandas de asaltantes, estos grupos que nos relata la literatura de la Edad Media, pues bueno, los podemos empezar a ver porque se advierte migraciones por el cambio climático, es decir, poblaciones enteras en donde ya no es posible vivir en razón de la salida de cauce de los ríos, de los incendios, pero sobre todo de las sequías y de las altísimas temperaturas que se están reportando. Cada año se están rompiendo récords en estas temperaturas. El reporte que emite las Naciones Unidas es verdaderamente dramático. Cuando la meta era alcanzar una meta hacia el 2030 de 1.6 grados, bueno, hay escenarios en donde se podría llegar a los 4 grados en el incremento de la temperatura mundial, con periodos más breves de frío y periodos más prolongados de calor, en donde las consecuencias de ello, entre las sequías y los incendios, pueden ser verdaderamente devastadoras. Ahora, uno podría pensar, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Tenemos que pensar localmente. Es decir, tenemos que pensar primero como país, y después como país, como cada una de las regiones, por cada uno de los sistemas, y empezar a tomar las previsiones de lo que va a pasar en los próximos 8 o 10 años. Ya sabemos que la alerta está planteada hacia el 2030 y debemos de tomar previsiones. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues uno,
saber que tenemos nosotros dos grandes cadenas montañosas, las Sierras Madre, en donde se depositan grandes cantidades de agua que bien podríamos almacenar, pero que también van a tener desbordes y van a tener consecuencias considerables. Entonces, deberíamos empezar a abordar, si es que no lo hemos hecho, y tal parece que no, en ver qué vamos a hacer con esos torrentes, con esas precipitaciones abundantes que se van a venir desde nuestras dos grandes cadenas montañosas. Lo mismo podemos empezar a trabajar en la zona boscosas y selváticas para empezar a prever cuáles son las brechas cortafuego, cuál es todo el material combustible que se debe de remover. Pero además vamos a necesitar equipamiento, vamos a necesitar helicópteros, vamos a necesitar aviones cisterna, todo esto se va a venir dando. Y podría parecer que, bueno, sería un gasto innecesario e inútil. Todo lo contrario. Realmente las pérdidas y la destrucción que podemos sufrir si no tomamos medidas adecuadas van a ser mucho mayores de lo que podríamos gastar en el presupuesto. Y bueno, advertimos con preocupación la reducción que han tenido todas las entidades que están al cuidado del medio ambiente. Eso es verdaderamente lamentable, preocupante, y que debemos de tomar medidas al respecto de orden presupuestal, pero con acciones programáticas, estratégicas, muy apuntadas al tipo de desastres que podemos tener en los próximos años. José, me viene al recuerdo dos fechas significativas para mí. Una, el 22 de marzo, cuando aquí en el norte del país se dio uno de los incendios forestales más grandes en la historia del México moderno, en la Sierra de Arteaga. Más de 12,000 hectáreas se consumieron de una manera terrible, terrible. Y también me viene a la mente el 6 de agosto, cuando allá en Sonora, la empresa del Grupo México hizo tiró dióxido, algo así como lixiviados de sulfato de cobre en dos ríos que fueron el Bacamuchi y el río Sonora, causando también un deterioro, una afectación a por lo menos 22,000 pobladores, desde el aspecto de salud hasta el aspecto de medio ambiente. En ambos casos no hay responsables. En el caso del incendio de la Sierra de Arteaga se habló de que se culparía, o sea, a los responsables se les podría dar una condena de hasta 12 años, hasta 20 años de prisión. Lo cierto es que no pasó a mayores, más que de una sanción ahí, una multa mediocre, y hasta ahí quedó, hasta donde sé. Y en el caso del Grupo México, evidentemente no se hizo absolutamente nada en contra de este grupo sumamente poderoso, uno de los grupos económicos más poderosos que tenemos en México, y con el grave desastre ecológico. Esa es la historia. Esos son algunos ejemplos de la manera como nosotros pues sancionamos o cuidamos nuestro medio ambiente. La pregunta es, ¿nos falta mucho todavía por hacer en materia de sanción y control para evitar este tipo de desastres, José? Sí, desde luego. Ese es el tema, una de las facetas de los temas ambientales, que es la procuración de la justicia ambiental. Déjame decirte que en el 98-2000, en que fui procurador federal del medio ambiente, había alrededor de 1,000 inspectores. Estos se han reducido, han despedido a las gentes más calificadas y experimentadas. El presupuesto ha venido reduciéndose sistemáticamente. Evidentemente es cada vez más difícil aplicar una justicia ambiental. Lo mismo se puede decir de los tribunales que ven este tipo de causas, en donde inicialmente estaban muy fortalecidos, había gente muy capaz y conocedora del tema ambiental, y esto ha venido mermando simplemente porque en las políticas públicas no se le está dando la prioridad al tema ambiental, y menos todavía a la procuración de la justicia ambiental. El caso de los ríos de Sonora es un tema ya muy añejo. Estos provienen de los jales y de los lixiviados de la mina de Cananea, en donde en ocasiones se desbordan las lagunas de los jales y caen sobre el río Bacanora. Esto pues ha sido un tema de litigio, y en donde es sabido que la empresa ha tomado algunas medidas correctivas. Sin embargo, seguimos sufriendo de esta contaminación. Pero esto sucede en todos los ríos del país. Si uno va a Tlaxcala, se encuentra con un río de color azul o de color amarillo,
en donde los textileros vierten las sustancias para teñir las telas en el río. Tiene muchos años de venirse dando esto y no ha podido dársele solución. Lo mismo sucede con la devastación de los manglares, sobre todo en la península de Yucatán. Entonces necesitamos hacer un mucho mayor énfasis en la parte persecutoria, pero también en la parte promotora. Es decir, si nosotros no favorecemos el discurso y las acciones en favor de las energías limpias y en el cuidado del medio ambiente, vamos a sufrir graves consecuencias hacia finales de esta década. Por eso yo creo que debemos actuar. Es cierto que hay un problema global. Hay algunos ignorantes, como el expresidente Trump, en que niegan el cambio climático, pero a nivel de país tenemos que hacer una conciencia muy profunda del problema que vamos a enfrentar. En donde además evidentemente serán las poblaciones más pobres y más vulnerables las que van a sufrir estas consecuencias. Por lo cual hay que acudir a los científicos, hay que acudir a la ciencia y hay que ponerle dinero a las soluciones que indiquen los científicos y los técnicos expertos en este tipo de situaciones de riesgo. José Campillo, hace unos momentos hablábamos precisamente de estos acuerdos que se firman en todo el mundo, que las naciones dicen sí, nos vamos a sumar, sí, lo vamos a hacer, pero luego justamente cuando es el momento de poner acción, pues simplemente no lo hacen. Y me parece que ese es el caso de México, después de haber firmado el Acuerdo de París hace algunos años. Actualmente México se está quedando rezagado a nivel internacional, incluso no solamente por estados. ¿Qué tanto nos estamos quedando atrás con la actual política que se ha aplicado desde la administración federal? La verdad es que hemos tomado muy a la ligera los compromisos que México ha asumido en el tema de cambio climático. Hay un tema que además nos confronta directamente con nuestros vecinos norteamericanos y ahí vamos a tener otro grave problema. Ustedes saben que la principal fuente de divisas en estos momentos son las remesas que mandan los mexicanos, que no son causa de ninguna política gubernamental, sino que son el reflejo del drama de un país que no ha podido retener a sus ciudadanos. Pero la otra son las exportaciones de la industria automotriz. Ahora, como la industria automotriz norteamericana está cambiando y acelerando sus calendarios para cambiar hacia los automóviles eléctricos, también está demandando que quienes le surten todas las piezas, refacciones y los propios automóviles terminados tampoco tengan una huella ambiental adversa. Quiere decir que si nosotros no favorecemos las energías limpias, como no lo estamos haciendo, podemos tener graves sanciones por parte de la propia economía de Estados Unidos al impedir que México siga siendo la cuarta potencia exportadora de automóviles del mundo, al país que mayores automóviles consume, que son los Estados Unidos. Entonces, estamos obligados a montarnos en esa estrategia, debemos hacerlo, y bueno, pues hoy parece que un juez ha echado para atrás la reforma eléctrica en algunos de los afectados. Bien. Bien, Víctor Hugo Hernández, bueno, pues vamos a llegar al final de esta entrevista. Le agradecemos, José Campillo, por haber estado con nosotros en estos minutos y lo preocupante que debe de ser para todos, no solamente para los distintos gobiernos. Gracias, José Campillo. Gracias a ustedes y gracias por estar en este tema insistentemente. Gracias.